En 1993, 3 niños fueron encontrados asesinados en una zona boscosa de West Memphis, Arkansas. El crimen conmocionó a la ciudad y dio inicio a una investigación marcada por la presión social, el miedo y un fuerte clima de desconfianza. En poco tiempo, la atención se centró en 3 adolescentes del lugar y el caso se convirtió en uno de los procesos criminales más polémicos de Estados Unidos. Hey, soy Drew Tua. En este canal hablo de true crime, teorías conspirativas, casos paranormales y todo tipo de misterios, así que si te gusta este tipo de cosas, no te olvides de suscribirte, darle a la campanita y darle a me gusta. Este caso lo he conocido porque estoy viendo la 4ª temporada de Stranger Things por primera vez, así que si me hacéis spoiler, os maldeciré por el resto de vuestros días, ¿vale? Avisaos que erais, no seáis mala gente, por favor. Y leí que los creadores de la serie, los Duffer Brothers, se inspiraron en él para crear el Hellfire Club y el personaje de Eddie Manson. Al final os cuento los paralelismos. Y por cierto, si veis que ya no se llama Miércoles de Misterio la sección y tal, es porque Miércoles de Misterio ha muerto. Os voy a dejar en la i un vídeo donde os explico todo. Y antes de empezar el vídeo no os olvidéis de seguirme en mis redes sociales y también en el canal para no perderos ninguno de mis vídeos. Y sin más dilación, vamos a empezar con el caso. El 5 de mayo de 1993 fue un miércoles normal en West Memphis, una ciudad marcada por el tránsito constante de camiones, barrios humildes y una rutina tranquila a simple vista. Era primavera. Hacía buen tiempo y como cualquier otro día los niños salieron a jugar después del colegio. Stevie Branch, Christopher Byers y Michael Moore, los 3 de 8 años, pasaron la tarde montando en bicicleta. Eran amigos, compañeros de escuela y estaban acostumbrados a moverse libremente por el barrio. Cerca de sus casas había una zona boscosa conocida como la Robin Hood Hills, un terreno irregular lleno de agua estancada, barro, mosquitos y vegetación espesa, pero que para los niños funcionaba como un lugar de aventura. La tarde fue avanzando y los 3 niños no regresaron a casa. Al principio, sus familias pensaron que se trataba de un retraso normal, pero cuando empezó a anochecer y ninguno volvió, la preocupación se transformó en alarma. Las primeras llamadas a la policía se realizaron esa misma noche y comenzó una búsqueda improvisada por el barrio y los alrededores del bosque. Durante horas no apareció nada. No fue hasta la mañana siguiente, el 6 de mayo, cuando un agente que participaba en la búsqueda entró en una de las zanjas de drenaje de Robin Hood Hills. El agua estaba turbia y el fondo cubierto de lodo. Poco a poco comenzaron a aparecer objetos, zapatillas, ropa infantil, bicicletas y después los cuerpos. Los 3 niños estaban desnudos, sumergidos en el agua, atados con los cordones de sus propias zapatillas. Presentaban golpes, heridas visibles y signos claros de violencia. Uno de ellos había sufrido mutilaciones genitales especialmente graves. La escena era brutal, confusa y difícil de interpretar, incluso para los investigadores con más experiencia. El lugar del hallazgo no estaba aislado. Muy cerca pasaban 2 autopistas principales y aún así nadie había visto ni oído nada durante la noche. Desde el primer momento el crimen fue percibido como algo fuera de lo común, no solo por la violencia, sino por el extraño del escenario y la ausencia de una explicación inmediata. Ese mismo día la ciudad cambió por completo. El miedo se extendió, los rumores comenzaron a circular y la presión por encontrar respuestas se volvió urgente. Antes incluso de que la investigación tomara forma, ya existía una necesidad colectiva de entender qué había pasado y de encontrar a alguien a quien señalar. Y así, mientras 3 familias enterraban a sus hijos, comenzó una investigación que marcaría para siempre la historia criminal de Estados Unidos. Una vez recuperados los cuerpos y acordonada la zona, la investigación debía centrarse en una tarea básica y esencial: reconstruir lo ocurrido con precisión, paso a paso, sin anticipar conclusiones. Sin embargo, desde el primer momento, el caso avanzó a una velocidad que no se correspondía con la información disponible. La presión social era asfixiante. 3 niños habían sido asesinados de forma brutal y la ciudad exigía respuestas inmediatas. Esa urgencia empezó a marcar el ritmo de cada decisión. Uno de los principales problemas fue la ausencia de una metodología clara. No se estableció una línea de trabajo sólida basada en hechos verificables que pudiera ir ajustándose conforme aparecieran nuevas pruebas. En su lugar, se trabajó con hipótesis abiertas que se modificaban constantemente, a veces de un día para otro, sin que se cerraran adecuadamente. Muchas líneas de investigación se iniciaron sin un plan definido,
y se abandonaron antes de ser contrastadas en profundidad, dejando más preguntas que respuestas. La falta de una cronología fiable agravó aún más la situación. No se logró determinar con exactitud a qué hora se produjo el ataque, cuánto tiempo permanecieron los cuerpos en el agua, ni si el lugar donde fueron encontrados coincidía realmente con el lugar del crimen. Estas cuestiones eran fundamentales para entender qué había ocurrido, pero en lugar de detener la investigación hasta aclararla, se aceptaron como incógnitas inevitables y se relegaron a un segundo plano. El análisis forense tampoco ofreció certezas claras. Algunos hallazgos fueron interpretados de forma apresurada, mientras que otros se sobredimensionaron para encajar en teorías que aún no estaban demostradas. En varios puntos ni siquiera los propios expertos coincidían en sus conclusiones, pero esa falta de consenso no frenó el avance del caso. En lugar de asumir la complejidad y la duda, se buscó otorgar un significado inmediato a cada detalle, aunque ese significado no estuviera plenamente respaldado. Otro problema estructural fue la ausencia de una dirección única. La investigación avanzaba en múltiples frentes al mismo tiempo, pero sin una coordinación real entre ellos. Se recogieron testimonios contradictorios, que no siempre se verificaron, se aceptaron declaraciones poco fiables sin el debido contraste y se dedicaron recursos a pistas que no estaban respaldadas por hechos comprobables. Mientras tanto, otras líneas potencialmente relevantes se diluían sin una conclusión clara. En ese contexto comenzó a producirse un cambio silencioso, casi imperceptible, pero decisivo. La investigación dejó de centrarse en reconstruir qué había pasado y empezó a orientarse hacia quién podía haber sido. No a partir de pruebas concluyentes, sino a partir de intuiciones, percepciones personales y presiones externas. El foco se desplazó de los hechos a los perfiles. Ese deslizamiento marcó el punto de no retorno. Porque cuando una investigación criminal se centra en personas antes que en evidencias, el riesgo ya no es solo cometer errores puntuales, sino construir un caso entero sobre suposiciones. A partir de ese momento, cada nueva información dejó de evaluarse por su valor objetivo y empezó a interpretarse según si encajaba o no en una idea previa. Y así, casi sin que nadie lo advirtiera de forma consciente, la pregunta dejó de ser cómo ocurrió el crimen, para convertirse en quién encajaba mejor culpar. El caso empezó a desarrollarse en un terreno paralelo al estrictamente policial, el social. West Memphis era una comunidad pequeña, profundamente conservadora, donde la religión ocupaba un lugar central en la vida cotidiana y donde lo diferente rara vez pasaba desapercibido. En ese contexto, el asesinato de 3 niños no solo generó dolor y conmoción, generó algo igual de poderoso: la necesidad urgente de encontrar una explicación que encajara con los valores, las creencias y los miedos del lugar. No se trataba únicamente de saber qué había ocurrido, sino de entender por qué había ocurrido. Y sobre todo, de que esa explicación resultará reconocible, comprensible y tranquilizadora para una comunidad aterrorizada. Y esa explicación no tardó en aparecer. A principios de los años 90, Estados Unidos aún estaba profundamente influido por el Satanic Panic, una ola de pánico moral que llevaba más de una década vinculando crímenes violentos con supuestas prácticas satánicas, rituales ocultos y jóvenes corrompidos. Aunque en muchos lugares estas teorías ya habían sido cuestionadas o directamente desacreditadas, en comunidades pequeñas seguían teniendo una presencia muy real. No eran ideas marginales ni conspiraciones aisladas. Aparecían en programas de televisión, en libros populares, en sermones religiosos y en conversaciones cotidianas. El mensaje era simple y eficaz. El mal tenía un rostro reconocible, vestía de negro, escuchaba música peligrosa, rechazaba las normas tradicionales y se interesaba por ideas consideradas oscuras o prohibidas. En West Memphis, ese imaginario encajó con inquietante facilidad. Mientras la policía seguía recibiendo llamadas, rumores y supuestas pistas, empezó a repetirse un patrón muy concreto. No se señalaba hechos verificables, se señalaban personas. Jóvenes con mala reputación, chicos que no encajaban en el molde social dominante, adolescentes que vestían de negro, que escuchaban heavy metal, que hablaban de temas incómodos o que simplemente resultaban extraños para el entorno. La sospecha no se construía a partir de evidencias, sino de percepciones, prejuicios y miedos compartidos. El foco comenzó a desplazarse sin que nadie lo declarara abiertamente.
Ya no se trataba de reconstruir lo sucedido en Robin Hood Hills, sino de identificar quién, dentro de la comunidad, podía representar ese mal abstracto del que tanto se hablaba. En ese clima, un nombre empezó a sobresalir por encima del resto: Damien Echols. Damien ya era conocido por la policía local antes del crimen. Tenía antecedentes relacionados con problemas de salud mental, había tenido enfrentamientos previos con las autoridades y hablaba abiertamente de temas espirituales y filosóficos que en aquel entorno resultaban profundamente incómodos. No se escondía, no intentaba pasar desapercibido y no encajaba en el modelo de joven aceptable para la comunidad. Poco a poco su imagen pública dejó de ser la de un adolescente problemático para transformarse en algo más inquietante. En el imaginario colectivo empezó a ocupar el lugar del diferente, del raro, del que no seguía las normas, y en un contexto de miedo extremo, esa diferencia empezó a interpretarse como una amenaza. Este proceso no fue brusco ni explícito. No hubo un momento concreto en el que la investigación dijera: este es el culpable. Lo que hubo fue una acumulación constante de prejuicios que fueron estrechando el foco. Cada nueva información se interpretaba a través de ese filtro previo y cualquier dato que no encajara quedaba relegado, minimizado o directamente ignorado. La lógica empezó a invertirse de forma silenciosa. En lugar de preguntarse si una persona concreta había cometido el crimen, se asumía que, dado su perfil, podía haberlo hecho, y esa posibilidad, alimentada por el miedo y reforzada por el contexto social, empezó a pesar más que la ausencia de pruebas reales. Así, antes incluso de que se produjera ningún arresto, ya existía una narrativa en marcha. Una historia que explicaba el horror, que calmaba el pánico colectivo y que ofrecía una sensación de control. El crimen dejaba de ser un acto incomprensible para convertirse en el resultado lógico de una supuesta amenaza interna. El problema era que esa historia aún no estaba respaldada por hechos. Y cuando una investigación criminal empieza a apoyarse en relatos sociales en lugar de evidencias, el siguiente paso suele ser inevitable: transformar la sospecha en acusación formal. Aparte de Damien, apareció entre los sospechosos Jesse Misskelley Jr. No había pruebas que lo situaran en el lugar del crimen, ni testimonios que lo vincularan directamente con los hechos. Su presencia en la investigación no se debió a evidencias, sino a una combinación de percepción social, vulnerabilidad personal y la necesidad de reforzar una narrativa que ya estaba en marcha. Jesse tenía 17 años y una discapacidad intelectual reconocida. Su coeficiente intelectual era de 72, una limitación que afectaba a su capacidad para comprender situaciones complejas, manejar la presión y anticipar las consecuencias de lo que decía. En West Memphis esto era conocido, y lejos de generar protección, lo convirtió en alguien visto como raro, lento y fácilmente influenciable. No era violento, no tenía antecedentes graves, no había cometido delitos similares ni mostraba un comportamiento especialmente agresivo. Su mala reputación no venía de lo que había hecho, sino de cómo era percibido. En una comunidad dominada por el miedo, esa percepción bastó para que muchos lo consideraran peligroso. No porque existieran hechos que lo respaldaran, sino porque encajaba en el perfil de alguien incapaz de explicarse bien, de defenderse verbalmente o de resistir una presión intensa. Jesse no inspiraba seguridad, y eso en aquel contexto era suficiente para convertirlo en sospechoso. Su relación con Damien Echols tampoco era la que después se insinuó. No eran amigos cercanos ni formaban parte de un mismo grupo. Se conocían de vista y habían coincidido alguna vez, como tantos jóvenes del pueblo, pero no compartían una relación estrecha. Aún así, Jesse fue interrogado precisamente porque la policía ya estaba centrada en Damien y buscaba a alguien de su entorno que pudiera confirmar esa línea. El 3 de junio de 1993, Jesse pasó horas siendo interrogado. El interrogatorio se prolongó durante gran parte del día. Las preguntas se repitieron una y otra vez. Las respuestas fueron reformuladas por los propios investigadores y los silencios se llenaron con sugerencias. No se trató de un relato espontáneo, sino de una historia que se fue moldeando poco a poco. Durante ese interrogatorio, Jesse habló de supuestas reuniones satánicas. Dijo que había participado en encuentros donde había chicos y chicas, orgías, sacrificios de perros y otros animales, y que se comían partes de esos animales. Ese tipo de relatos encajaban perfectamente con el clima del Satanic Panic que ya impregnaba la investigación, aunque no existía ninguna prueba que lo respaldara.
En este momento del interrogatorio, los agentes le mostraron la fotografía de uno de los niños asesinados. Un inspector declaró posteriormente que Jesse se quedó mirando fijamente la imagen. Ese gesto fue interpretado como significativo, sin tener en cuenta su edad, su estado emocional ni sus limitaciones cognitivas. A lo largo de las horas, su relato fue cambiando. Se equivocó en los horarios, situó hechos en momentos imposibles, describió escenas que no coincidían con los informes forenses y alteró detalles fundamentales de una declaración a otra. Esas incoherencias no se interpretaron como señales de una confesión poco fiable, sino como errores menores dentro de una historia que ella se quería dar por válida. Y al final, Jesse confesó. Dijo haber participado en los asesinatos junto a Damien Echols y añadió el nombre de Jason Baldwin, un adolescente de 16 años, reservado, trabajador, sin antecedentes violentos y con un entorno familiar estable. Jason no había sido señalado previamente, no destacaba por su comportamiento ni por su reputación, y su única conexión con el caso era su relación con Damien. La confesión no se utilizó para contrastar datos ni para abrir nuevas líneas de investigación. Ocurrió lo contrario. Encajaba con la idea que ya se había formado y ofrecía una historia cerrada cuando más se necesitaba una explicación. A partir de ese momento, el caso dejó de avanzar hacia lo desconocido y empezó a girar sobre sí mismo. La declaración de Jesse se convirtió en el eje de todo lo que vino después. No como una verdad comprobada, sino como una confirmación de una narrativa previa. Su discapacidad intelectual, la falta de una relación real con Damien y las contradicciones del relato quedaron relegadas a un segundo plano. Y con esa confesión, la sospecha dejó de ser una construcción social para transformarse en una acusación formal. Tras la confesión de Jesse, la investigación dio por cerrada su fase activa, no porque se hubieran resuelto las dudas clave del caso, sino porque la historia ya estaba construida. A partir de ese momento, el objetivo dejó de ser comprobar si el relato era sólido y pasó a ser transformarlo en hechos procesales. El arresto de Damien Echols llegó poco después. Para gran parte de la comunidad no supuso un giro inesperado, sino la confirmación de una sospecha que llevaba tiempo flotando en el ambiente. Damien ya había sido señalado de forma informal, comentado en conversaciones privadas y asociado a rumores mucho antes de que existiera una acusación oficial. Su detención no sorprendió, encajaba con la narrativa que se había ido formando desde el inicio. Con su arresto, esa narrativa encontró por fin un respaldo institucional. Lo que hasta entonces había sido una sospecha social pasó a adquirir forma legal. Para muchos vecinos, el simple hecho de que la policía actuara se interpretó como una prueba en sí misma. Poco después, Jason Baldwin también fue detenido. Su implicación quedó ligada casi exclusivamente a la confesión de Jesse y su relación con Damien. No hubo una reconstrucción clara de su supuesto papel en el crimen ni una explicación detallada de cómo habría participado. Aún así, desde ese momento pasó a formar parte del mismo relato. La acusación funcionaba como un bloque. Los tres estaban unidos por la historia que ya se había aceptado como válida. Jesse fue arrestado y procesado por separado. Su confesión, a pesar de las contradicciones, los errores y las condiciones en las que se obtuvo, se consolidó como la base del caso. No se replanteó su fiabilidad, ni se contrastaron de forma independiente los datos que había aportado. Su declaración dejó de ser una pieza a analizar para convertirse en el eje sobre el que giraba todo. Con los tres adolescentes bajo custodia, el mensaje fue claro. Para las autoridades, el crimen estaba resuelto. No se anunciaron nuevas líneas de investigación, no se reabrieron preguntas pendientes y no se revisaron las lagunas que habían marcado las primeras fases del caso. La ciudad empezó a recuperar una sensación de control. La presión social disminuyó, los titulares se estabilizaron y el miedo colectivo se transformó en una calma frágil, sostenida por la idea de que los responsables ya estaban identificados. La investigación dejó de generar incógnitas porque sencillamente ya no parecía necesario hacerse más preguntas. Con los arrestos, el caso pasó oficialmente del terreno de la investigación al de los tribunales. Y allí, ante un jurado, la historia construida durante meses tendría que sostenerse no solo como una explicación plausible, sino como una verdad jurídica. El caso llegó a los tribunales con una narrativa prácticamente cerrada. No se trataba de reconstruir lo ocurrido desde cero, sino de sostener ante un jurado una historia que la acusación daba por válida desde el inicio. La investigación ya había señalado a los culpables y el proceso judicial debía confirmar esa versión.
Para ello, el caso se dividió en 2 juicios separados, con calendarios distintos y objetivos muy claros. El primer juicio fue el de Jesse Misskelley Jr., que comenzó el 6 de enero de 1994. Para reducir la influencia del clima emocional de West Memphis, el juicio fue trasladado a Corning, Arkansas. La acusación se apoyó casi exclusivamente en su confesión, presentada como voluntaria y coherente, a pesar de las contradicciones evidentes que contenía. El jurado escuchó únicamente fragmentos seleccionados del interrogatorio. No se reprodujo la grabación completa y se explicó con claridad el contexto con el que se había obtenido la confesión. La defensa insistió en que Jesse tenía 17 años, una discapacidad intelectual con un coeficiente aproximado de 72 y que no comprendía plenamente el alcance de sus declaraciones. También se subrayó que, durante el interrogatorio, fue expuesto a fotografías de unas víctimas y que gran parte de su relato había sido guiado por los propios investigadores. Jesse declaró que la tarde del crimen se encontraba en un combate de lucha libre en otra localidad, una posible coartada que no fue investigada en profundidad ni tuvo un peso determinante en el juicio. A pesar de los errores de tiempo, los cambios de versión y la incompatibilidad de su relato con los informes forenses, el jurado lo declaró culpable. Fue condenado a cadena perpetua más 40 años de prisión. Esa condena cumplió una función clave. Jesse quedaba apartado del resto del proceso, pero su sentencia reforzaba públicamente la versión oficial. A ojos de la opinión pública, si uno ya había sido condenado, la historia parecía validarse por sí sola. El juicio conjunto de Damien Echols y Jason Baldwin comenzó el 28 de febrero de 1994. Aquí la acusación se enfrentaba a un problema evidente. No existían pruebas físicas directas que vincularan a ninguno de los dos con el crimen. No había ADN, huellas ni evidencias materiales concluyentes. Para suplir esa carencia, el caso se construyó a partir de pruebas circunstanciales y testimonios controvertidos. Uno de los puntos clave fue que la confesión de Jesse no podía utilizarse contra Damien y Jason a menos que él testificara en el juicio. La fiscalía ofreció una posible reducción de condena si aceptaba declarar, pero Jesse se negó a hacerlo, lo que dejó a la acusación sin su principal pieza directa. Aún así, el juicio avanzó apoyándose en otros elementos. Se presentaron pruebas de fibras, incluyendo una fibra encontrada en la camisa de Stevie Branch que coincidía con una fibra hallada en la camisa de la madre de Jason Baldwin, un ejemplo claro de transferencia indirecta. También se mencionaron 2 fibras procedentes de una camisa encontrada en la casa de Damien, una de las cuales coincidían con una fibra hallada en la gorra del Boy Scout de Michael Moore. Ninguna de estas pruebas demostraban contacto directo con la escena del crimen. La acusación también presentó testimonios. 2 chicas adolescentes declararon haber oído a Damien decir durante un partido femenino de softball que había matado a los 3 niños y que antes de entregarse mataría a 2 más. Ese comentario no fue denunciado en el momento ni corroborado por otros testigos independientes. Otro testimonio clave fue el de un preso que coincidió con Jason Baldwin en la cárcel, quien afirmó que Jason le había hecho comentarios autoincriminatorios. La defensa señaló la falta de pruebas que respaldaban esa afirmación y el interés personal del testigo en obtener beneficios, pero su declaración fue admitida. También se mencionó un cuchillo hallado en un lago cercano a la casa de Jason Baldwin. No se pudo demostrar que ese cuchillo estuviera relacionado con el crimen ni que hubiera sido utilizado en los asesinatos, pero se presentó como un elemento más dentro del conjunto acusatorio. En el caso de Damien, la acusación centró gran parte de su estrategia en su perfil personal, su forma de vestir, sus gustos musicales, su interés por la Wicca, su historial psicológico y los libros encontrados en su habitación fueron utilizados para reforzar la idea de un crimen ritual. Durante el juicio, Damien explicó que la Wicca es una religión basada en la naturaleza, que no tiene relación con el satanismo y que concibe la divinidad como una fuerza llegada de la tierra. Explicó también que no existen sacrificios ni prácticas violentas dentro de esa creencia. Sin embargo, esas explicaciones quedaron diluidas en un clima dominado por el Satanic Panic. Jason Baldwin, por su parte, fue juzgado siempre en relación con Damien. La acusación no explicó de forma concreta cuál habría sido su papel en el crimen, ni cómo ni cuándo habría participado. La culpabilidad se presentó como un bloque indivisible. Si uno era culpable, el otro también debía serlo. La defensa intentó desmontar la fragilidad de las pruebas, señalar las contradicciones de los testimonios y subrayar la ausencia total de evidencias físicas concluyentes. Pero el clima emocional del juicio pesó más que la duda razonable. Se trataba del asesinato de 3 niños pequeños, y la presión social era constante. El veredicto llegó tras pocas horas de deliberación. Jason Baldwin fue condenado a cadena perpetua. Damien Echols fue condenado a muerte. Con esas sentencias, el sistema dio el caso por cerrado. Para la justicia, los culpables ya tenían nombre.
Pero fuera de la sala y con el paso del tiempo, las preguntas no dejaron de multiplicarse, porque el juicio había dejado una sensación inquietante, una condena construida más sobre el contexto, percepción y miedo que sobre pruebas incontestables. Con las condenas dictadas, el caso parecía cerrado. Sin embargo, cuando se analizaron con calma las pruebas presentadas en los juicios, empezaron a surgir grietas difíciles de ignorar. Gran parte del peso de la acusación no descansaba en evidencias físicas sólidas, sino en interpretaciones discutidas, testimonios frágiles y decisiones de investigación que dejaron líneas enteras sin explorar. Uno de los pilares de la acusación fue el supuesto carácter ritual del crimen. Se habló de nudos especiales, de símbolos y de comportamientos que, según la Fiscalía, apuntaban a prácticas satánicas. Sin embargo, muchos de estos argumentos no estaban respaldados por expertos forenses especializados en criminología ritual, sino por interpretaciones generales sobre ocultismo. No se demostró la existencia de un ritual organizado, ni se probó que los acusados practicaran ningún tipo de culto violento. Aún así, esa idea estuvo presente de forma constante, influyendo más en la percepción del jurado que en la demostración objetiva de los hechos. Las pruebas forenses tampoco ofrecieron certezas. No se presentó ADN que vinculara a Damien Echols, Jason Baldwin o J.C. Miskelly con los cuerpos. En los años 90 los análisis genéticos eran muy limitados y muchas conclusiones se basaron en pruebas básicas y asociaciones indirectas. La ausencia de evidencia física concluyente obligó a la acusación a sostener el caso a través de indicios dispersos. Uno de los aspectos forenses más llamativos fue el estado de los cuerpos en relación con el entorno. Robin Hood Hills era una zona húmeda, pantanosa y con una altísima presencia de insectos, especialmente mosquitos. Sin embargo, varios expertos señalaron que los niños no presentaban picaduras de mosquito ni signos claros de actividad de insectos. Este detalle resultaba difícil de explicar si los cuerpos hubieran permanecido allí durante el tiempo que se asumía. A partir de esta observación, algunos especialistas plantearon una hipótesis que nunca llegó a investigarse a fondo: la posibilidad de que los niños hubieran sido asesinados en otro lugar y trasladados posteriormente al bosque, o que al menos el escenario del crimen no fuera tan simple como se presentó en el juicio. Esta línea, que podría haber cambiado por completo la reconstrucción de los hechos, fue relegada frente a la narrativa ya establecida. En cuanto a las lesiones, el caso de Christopher Byers fue especialmente controvertido. Durante el juicio, un forense declaró que algunas de las heridas podían ser compatibles con el uso de una navaja dentada del tipo sierra. Esta afirmación no identificaba un arma concreta, pero sí habría una posibilidad técnica relevante. El 8 de enero de 1994, la policía recibió una navaja dentada del tipo sierra. Quien la entregó fue John Mark Byers, padrastro de Christopher. No se trató de una incautación ni de una entrega solicitada por las autoridades, sino de una iniciativa voluntaria por su parte. Mark Byers declaró que la navaja podía haber sido utilizada por su hijastro y que la entregaba por si acaso. La navaja presentaba restos de sangre. Sin embargo, el análisis que se realizó fue únicamente serológico, una técnica habitual en la época que solo permitía determinar el grupo sanguíneo, no la identidad de la persona. Dado que Mark Byers y Christopher compartían el mismo grupo sanguíneo, no fue posible establecer a quién pertenecía la sangre ni excluir a ninguno de los dos. En aquel momento, los análisis de ADN aún no estaban lo suficientemente desarrollados como para ofrecer una identificación individual fiable. A pesar de ello, la navaja no fue sometida a análisis posteriores más avanzados cuando la tecnología lo permitió. Además, durante un tiempo se perdió dentro de las cadenas de custodia y reapareció más tarde, sin que aclarara completamente qué ocurrió durante ese intervalo. Otro elemento controvertido fueron las marcas encontradas en el cuerpo de Christopher Byers, que algunos expertos consideraron compatibles con golpes de cinturón. Durante el juicio, Mark Byers admitió que había azotado al niño con un cinturón el día de su muerte, tras una discusión. Este dato fue reconocido en sede judicial, pero no se desarrolló ni se investigó más allá de esa admisión. A este conjunto de elementos se sumaron otros datos contextuales que tampoco fueron objeto de una investigación sostenida. Se mencionó que Mark Byers padecía de un tumor cerebral benigno y que en ese periodo tenía intención de mudarse de West Memphis. Ninguno de estos factores derivó de una acusación formal ni una línea de investigación estructurada, pero tampoco fueron analizados con el mismo rigor que se aplicó a los acusados. Y finalmente estaba el episodio del restaurante Bojangles.
La noche del 5 de mayo de 1993, un hombre negro entró en el Bojangles de North Missouri Street, cerca del Blue Beacon Truck Wash, y se dirigió al baño de mujeres. Una clienta alertó al personal del restaurante tras notar algo extraño. El gerente, Marty King, acudió al baño y encontró al hombre en un estado alarmante, cubierto de barro, con sangre visible y la ropa mojada hasta las rodillas. Permaneció en el baño durante entre 30 y 45 minutos y al marcharse dejó unas gafas de sol sobre el inodoro. Marty King llamó a la policía esa misma noche. La oficial Regina Meek acudió al lugar, pero el hombre ya se había ido y no llegó a entrar en el restaurante. Al día siguiente, cuando los investigadores regresaron, el baño ya había sido limpiado. Aún así, el detective Bryn Rich recogió raspados de lo que parecían restos de sangre de la pared. Esas muestras nunca fueron enviadas a analizar. Durante el juicio, un agente reconoció que se perdieron y que nadie supo explicar con certeza qué ocurrió con ellas. En un caso sin ADN concluyente y con tantas incógnitas abiertas, la pérdida de esas muestras representó una oportunidad irrecuperable. Con el paso de los años, abogados, periodistas y expertos revisaron el caso con una mirada crítica. Lo que encontraron no fue una única prueba malinterpretada, sino un patrón. Ciertas hipótesis se persiguieron hasta el final porque encajaban con la narrativa dominante, mientras que otras pistas, aunque imperfectas o incómodas, se descartaron o se dejaron morir sin una explicación clara. El problema no fue solo qué pruebas se utilizaran para condenar, sino qué pruebas no se investigaron con el mismo empeño. Y es ahí donde el caso de los 3 de West Memphis dejó de ser únicamente una discusión sobre culpabilidad o inocencia para convertirse en un ejemplo inquietante de cómo una investigación puede desviarse cuando el miedo, la presión social y las conclusiones anticipadas pesan más que la exploración completa de todas las evidencias disponibles. Tras las condenas, el caso no desapareció. Al contrario, comenzó una segunda vida, mucho más lenta, densa y compleja que la anterior. Mientras para el sistema judicial el asunto estaba resuelto, para las defensas acababa de empezar una batalla prolongada. Los abogados de Damien Echols, Jason Baldwin y Jesse Misskelley presentaron apelaciones señalando errores procesales, problemas con la admisión de pruebas, irregularidades en los interrogatorios y la fragilidad de los testimonios clave. Durante años, esas apelaciones fueron rechazadas una tras otra. Cada negativa reforzaba la versión oficial de que el sistema había funcionado correctamente y de que los tribunales no tenían motivos para revisar el fondo del caso. La condena se consolidaba no porque se demostrara de nuevo su solidez, sino porque el umbral legal para reabrirlo era cada vez más difícil de superar. Mientras tanto, fuera de los tribunales, algo empezó a cambiar. Periodistas, investigadores independientes y escritores comenzaron a revisar el caso con distancia, sin la presión inmediata del crimen ni la urgencia política de ofrecer respuestas rápidas. El trabajo periodístico sacó a la luz inconsistencias que no habían sido explicadas en los juicios, errores en la investigación inicial y decisiones que, con el paso del tiempo, resultaban difíciles de justificar. Por primera vez, el foco se desplazó del relato oficial a la forma en que ese relato se había construido. La historia empezó a circular más allá de West Memphis. Dejó de ser un caso local para convertirse en un debate nacional. A medida que se difundían los detalles del proceso, más personas comenzaron a preguntarse cómo se había llegado a esas condenas con pruebas tan discutidas. El caso ya no se analizaba solo desde la óptica del crimen, sino desde la del funcionamiento del sistema judicial. Los documentales y los libros tuvieron un impacto decisivo en este cambio de percepción. Permitieron al público ver el proceso desde afuera, escuchar fragmentos del juicio, conocer los interrogatorios completos y entender el contexto social en el que se desarrolló la investigación. Por primera vez, la narrativa no estaba controlada exclusivamente por los tribunales. El espectador podía formarse en su propia opinión. En ese contexto, la figura de Damien Echols adquirió un peso simbólico enorme. Condenado a muerte y encerrado en el corredor de la muerte, pasó a representar la posibilidad de que el sistema hubiera fallado de la forma más extrema posible. Su situación personal, unida a las deudas crecientes sobre el caso, convirtió su nombre en un punto de referencia dentro del debate público sobre errores judiciales. La presión mediática no cambió el veredicto de inmediato, pero sí logró algo fundamental: impedir que el caso muriera.
Cada nuevo artículo, cada documental, cada libro mantenía viva la discusión y obligaba al sistema a responder, aunque fuera con silencios o negativas. Aparecieron nuevos análisis forenses, revisiones de pruebas antiguas y teorías alternativas que nunca se habían explorado en profundidad durante la investigación original. Con el paso del tiempo, la pregunta dejó de ser si el caso debía revisarse. Para muchos, esa necesidad ya estaba clara. La cuestión pasó a ser por qué seguía resistiéndose a una revisión completa. La justicia había hablado, pero cada vez más voces dentro y fuera del ámbito legal empezaban a preguntarse si lo habían hecho bien o si simplemente habían cerrado filas para proteger sus propias decisiones. Ese desgaste constante, lento y silencioso, terminó empujando al sistema hacia un punto crítico. Mantener las condenas sin revisar el fondo del caso empezaba a resultar tan problemático como reabrirlo. Cada nuevo avance tecnológico, cada nueva revisión independiente aumentaba el riesgo de que el relato oficial se viniera abajo. Y en ese equilibrio inestable, entre la necesidad de preservar una sentencia y la imposibilidad de ignorar las dudas, el caso de los 3 de West Memphis se acercó a una salida que no implicaba justicia plena, pero sí una solución práctica para un problema que el sistema ya no sabía cómo sostener. En 2011, después de casi 2 décadas de apelaciones, revisiones y presión pública constante, el caso llegó a un punto límite. Habían aparecido nuevos análisis forenses y se había cuestionado seriamente la solidez de las pruebas utilizadas en los juicios originales. Reabrir el caso implicaba un riesgo real para el Estado. Un nuevo juicio podía desmontar por completo las condenas. La solución fue una salida intermedia. El acuerdo Alford. Damien, Jason y Jesse aceptaron un acuerdo legal que les permitía salir de prisión de inmediato, pero sin una exoneración plena. Legalmente reconocían que el Estado tenía pruebas suficientes para haberlos condenado, mientras seguían manteniendo su inocencia. Tras 18 años encarcelados, los 3 salieron en libertad. Para el sistema judicial, el acuerdo cerraba el caso sin admitir errores. Para ellos significaba recuperar la vida fuera de la prisión, pero con una carga permanente. Seguían siendo culpables a ojos de la ley. No hubo disculpas oficiales, no se anularon las condenas originales y el caso no fue juzgado de nuevo. La salida de prisión no trajo un final claro. No hubo momento de justicia reparadora ni una verdad definitiva, solo un silencio incómodo. El crimen de 1993 seguía sin una resolución plenamente satisfactoria y la duda, lejos de desaparecer, quedó institucionalizada. Cada uno tomó caminos distintos después de su liberación. Damien se convirtió en una figura pública. Habló abiertamente sobre su experiencia en el corredor de la muerte e incluso escribió un libro titulado Life After Death, Vida después de la muerte, que se publicó en 2012. Es un libro autobiográfico que no es solo un repaso del caso. En él, Damien habla de su infancia y adolescencia, el juicio y la condena a muerte, los 18 años en el corredor de la muerte, la vida diaria en prisión y cómo logró sobrevivir psicológicamente al encierro. Jason buscó una vida discreta, lejos de los focos. Jesse, marcado por años de encarcelamiento, intentó adaptarse a un mundo que ya no reconocía. El acuerdo Alford permitió cerrar un expediente, pero no cerró la historia, porque la pregunta fundamental seguía intacta. Si la justicia estaba tan segura de haber condenado a las personas correctas, ¿por qué necesitó ofrecerles la libertad sin absolverlos? Y el caso de los 3 de West Memphis sigue sin una verdad judicial plenamente aceptada. No hubo un nuevo juicio, no hubo una absolución oficial, y nunca se estableció de forma concluyente quién mató a los 3 niños. Lo único que quedó fue una duda permanente, instalada tanto en la opinión pública como en la historia del sistema judicial estadounidense. Con el paso del tiempo, el caso se convirtió en un ejemplo recurrente de condenas construidas más sobre contexto, miedo y prejuicio que sobre pruebas sólidas. Se estudia en facultades de Derecho, se analizan documentales y se cita cada vez que se habla de confesiones forzadas, pánico moral o fallos estructurales en investigaciones criminales. La figura de Damien Echols pasó a representar el extremo más visible del caso, un joven condenado a muerte en un proceso que muchos consideraban profundamente contaminado. Las familias de las víctimas nunca obtuvieron una respuesta definitiva. Para ellas, el caso no se cerró con el acuerdo Alford, porque la justicia no ofreció una verdad clara ni una reconstrucción incontestable de los hechos. No hubo un culpable indiscutible ni una explicación que permitiera cerrar el duelo. El dolor quedó suspendido en el tiempo, sin una resolución real. Décadas después, la pregunta sigue siendo la misma. No solo si los condenados eran inocentes, sino
¿Qué ocurre cuando un sistema necesita cerrar un caso más que entenderlo? El expediente se archivó, los tribunales siguieron adelante, pero la herida permaneció abierta, porque en West Memphis no solo quedaron 3 niños asesinados, quedó también una historia marcada por la duda, por decisiones irreversibles y por la sensación de que, una vez más, la justicia pudo haber confundido una respuesta rápida con una verdad definitiva. Y ahora os voy a contar, sin spoilers, las similitudes entre el caso y la temporada 4 de Stranger Things. En esta temporada aparece el Hellfire Club, un grupo de chavales que juega a dragones y mazmorras, y que son acusados por parte del pueblo de estar relacionados con asesinatos y posesiones demoníacas. No hay pruebas reales, solo rumores, miedo colectivo y la necesidad de encontrar culpables rápidos. Esto refleja casi punto por punto lo que ocurrió en West Memphis. Jóvenes diferentes, señalados por gustos culturales y convertidos en sospechosos antes de que existieran pruebas. El personaje de Eddie Manson está basado en uno de los protagonistas de este caso, que es muy lógico, y es en Damien Echols. Ambos son inadaptados, escuchan metal, son vistos como una amenaza moral y se convierten en chivos expiatorios del miedo adulto. La diferencia es clave. Stranger Things corrige la historia que la realidad no corrigió a tiempo. Y ahora os toca a vosotros. ¿Qué creéis que falló realmente en este caso? ¿Las investigaciones, el juicio, el contexto social o todo a la vez? Os leo en los comentarios. A mí es un caso que me da muchísima rabia porque como persona que se viste alternativa y se siente alternativa y que lleva siendo diferente, rara, desde que es prácticamente una niña, me da mucha rabia que se nos juzgue de esta forma por vestir diferente a la gran mayoría de personas. No somos ni mejores ni peores, no somos más peligrosos ni más buenos por vestir de una forma diferente, por llevar tatuajes, el pelo de colores o el maquillaje oscuro. Yo pensaba que en esta época, en este pleno 2026, ya se habría extinguido, pero llevo aguantándolo desde que tengo prácticamente 13 años, porque yo ya vestía en plan gótica y así diferente desde esa edad, porque fue cuando empecé a encontrarme a mí misma. Entonces me da mucha pena que os perdáis a personas maravillosas por un prejuicio, básicamente, que yo entiendo que la gente que ve este canal obviamente no es así, porque si no, no me estaríais viendo a mí. No sé, me da mucha rabia y ojalá con el tiempo esto quede en el pasado y podamos vivir tranquilamente siendo como somos y sin que la gente nos juzgue por vestir diferente o ser diferentes o llevar eyeliner. Y también os recuerdo que hace poquito saqué mi primer libro de True Crime histórico, ilustrado por Gorchard, que se llama Crónica de Sangre y que ya tenéis en todas las librerías. Os dejo los links en la cajita de info, ¿vale? Y si has llegado hasta aquí, comenta el emoji del demonio, para que sepa que eres de los que se quedan hasta el final. Y por la pantalla os estarán saliendo otros vídeos para que sigáis viendo mi contenido y el botón de suscribirse, así que no os olvidéis de hacerlo. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo, que será el de Satanic Panic, así que os espero por allí. Un besazo enorme. ¡Mua! Adiós.